Muy bien, muchas gracias. Voy a pasar adelante con esta presentación, que es uno de los intentos que estamos desarrollando en el equipo de este proyecto para hacer un análisis comparativo. Ese era el objetivo de juntarnos, de tener esta plataforma de investigación, de intercambio, y lo que nos interesa es ver similitudes, diferencias que explican resultados más exitosos de integración a mercados globalizados y que explica a su vez el hecho de que hayan mayores desafíos. Bien, esta es una contribución de muchos autores, precisamente los que estamos involucrados en este proyecto y que están aquí también con nosotros. Rápidamente estamos comparando las experiencias de exportación de pequeños y medianos productores agrícolas de Bolivia, de Ruanda, de Nepal y de Laos. Lo que nos interesa ver son los resultados, pero lo que vemos es que definitivamente son mixtos. Hay mucha variación y diferencia, no solamente a lo largo de los países que estamos viendo, pero también dentro de cada país, ¿no? Nos interesa ver la agricultura de exportación de pequeños y medianos productores agrícolas. No estamos viendo la agroindustria, la experiencia de la agroindustria, ¿no? Y estos productores dependen fundamentalmente, pero no exclusivamente, de mano de obra familiar. Es decir, precisamente por su integración y por la necesidad a veces de incrementar la producción, tienen que recurrir a mano de obra asalariada, es decir, hay otros procesos que acompañan esto, ¿no? Producen muchos de ellos para el autoconsumo, pero fundamentalmente tratan de orientar su producción hacia la exportación y están activamente integrados en mercados internacionales, lo que se conoce como mercados justos, ecológicos, incluyendo estos mercados. Nuestros objetivos es analizar los impactos que esta integración en estos mercados pueda tener sobre sus estrategias de vida, ¿no? En un contexto donde hay fluctuaciones en mercados globales y además que hay variabilidad climática, ¿no? Y precisamente estos dos factores son los factores más importantes que determinan cambios y transformaciones. Y cuando hablamos de globalización, estamos pensando en mercados de exportación altamente segmentados, consumidores informados que conocen el producto, demandas especializadas, productos identificables. Voy a volver a esto al final, porque sí, este es un factor, la caracterización de estos mercados es muy importante como factor para entender los resultados. La literatura tiene que ver con, las estrategias de vida, porque aquí lo que nos interesa es identificar diferenciación, como bien decía Sabine. Entonces lo que hemos hecho es identificar diferentes estrategias de vida de estos productores. También vemos la literatura sobre mano de obra, empleo rural y multifuncionalidad. Y la metodología es, como bien decía Sabine también, y es algo que hemos trabajado también con Corinne en el altiplano norte y central, encontrando que en realidad lo que se puede lograr con este enfoque mixto de ver lo quali y lo quanti es muy interesante y muy significativo. Es decir, valoramos el análisis cuantitativo, la recolección de información cuantitativa que definitivamente es crucial y donde hay un vacío en la mayoría de estos países, incluyendo Bolivia, pero valoramos también la necesidad de volver con esa información y reflexionar sobre los resultados con las poblaciones con las que estamos estudiando. Ese es el enfoque que lo hicimos desde el CIDES con Corinne inicialmente y lo estamos haciendo también con este proyecto. Entonces, lo característico en este caso es que hemos tenido la oportunidad de desarrollar una encuesta siguiendo las mismas características, utilizando el mismo enfoque en los países involucrados y complementando también la información que tenemos con entrevistas, grupos focales. Esto es algo que estamos en proceso también. Nos interesa la identificación de las estrategias de vida y utilizamos un análisis de clústeres para hacerlo.
¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de productores de quinoa. Ese es el cultivo de exportación que estamos estudiando en Bolivia, en el altiplano sur de Bolivia. Esta es una foto de San Pedro de Quemes porque precisamente estamos trabajando en esa región de los Lipes. Estamos estudiando también a los productores de café en el Bolabén Plateau de Laos, a los productores de cardamón en las montañas de la región de Ilam en Nepal, hermosas montañas además. Y finalmente estudiamos a los productores de papas en el Valle Central de Ruanda, que producen también maíz y porotos. Bien, rápidamente, el contexto de estos 4 países es diferente, ¿no? Para comenzar, hay grandes diferencias en la población, Bolivia siendo uno de los países que tiene menos población. Y si vemos la densidad poblacional, ahí se ve la gran diferencia, ¿no? Bolivia tiene una densidad muy baja, 9, frente a 199 de Nepal, 27 en Laos y la mayor densidad poblacional en Ruanda, ¿ya? Tenemos grandes diferencias en exportaciones que nos identifican a Bolivia como un país que definitivamente se ha basado en la minería, en la diversificación de hidrocarburos, etc. Y en los demás países vemos la importancia de la producción agrícola como producto importante para la exportación. También vemos significativas diferencias en el porcentaje de la población involucrada en el sector, en el porcentaje de la contribución del sector agrícola al PIB y la participación laboral dedicada al sector agrícola. Bueno, no voy a entrar en grandes detalles. Lo que nos interesa fundamentalmente también, como parte del análisis, es las propiedades y las características de la tenencia de la tierra. En Bolivia estamos trabajando en una región, Lipes, donde la tenencia de tierra es comunitaria, la propiedad, pero hay derechos claros de acceso y uso de la tierra. Estamos trabajando en Nepal, donde la propiedad es privada, pero también estamos en Laos, donde la propiedad en realidad de la tierra es del Estado, ¿no? Perdón, del Estado, ¿no? Entonces no es tierra comunitaria, pero es tierra estatal, donde el Estado determina derechos de acceso y uso. Y en Ruanda, donde hay propiedad privada. Todo esto es importante, porque definitivamente el acceso y uso de la tierra también explica las diferentes estrategias, ¿no? Bien, los productos comercializados, como les dije, los que nos interesan para este estudio son quinoa, ¿no? Café, cardamón, y papas y maíz en Ruanda. Una característica importante de la comercialización es que no hay mucha transformación de estos cultivos cuando se los comercializa. Relativamente la mayor parte de las exportaciones se da sin transformación en todos los contextos. Bien, y los mercados a los que se comercializan están fundamentalmente en Europa, América, pero también en el Asia. Tenemos países árabes que están comprando, en este caso, el cardamón para su transformación, etc. Bien, veremos los resultados, ¿no? Entonces hemos visto, en el caso de Bolivia, estamos en un contexto donde se está pasando el boom. La recolección de la información fue hecha a finales del 2015, donde precisamente ya se observaban los efectos de la reducción en el precio de la quinoa, ¿no? Entonces ya era un post-boom, diríamos, ¿no? Periodo. La producción se basa fundamentalmente en base a mano de obra familiar, aun cuando, como resultado del boom, ha habido ya procesos y cambios por la necesidad de poder acceder a mayor mano de obra. Entonces hay asalariamiento, particularmente en momentos intensivos, ¿no? De necesidad de intensividad del uso de mano de obra, como fundamentalmente la cosecha, ¿no? Manejo de tierras comunitarias, que tiene que ver con temas relacionados al acceso, al uso, a la gobernanza y, bueno, destino de la producción. Bien, ¿qué es lo que encontramos? Hemos podido encontrar 5 diferentes estrategias de vida. Me voy a apurar ya desde aquí,
que caracterizan a esos productores. Es decir, como podemos ver aquí, las 5 estrategias de vida, y ahí las hemos puesto ahí con colorcitos para que se diferencie. Lo que se ve el grano es la estrategia, bueno, es el ingreso. Aquí lo que estamos analizando es la composición del ingreso familiar, ¿ya? Entonces el ingreso familiar está compuesto fundamentalmente por el ingreso que viene de la producción de la quinoa, pero también por salarios que vienen de la participación de productores quinoeros fuera de la agricultura familiar. Puede ser como trabajadores asalariados, pero también como trabajadores por cuenta propia, puede ser en la comunidad, generalmente es en distantes ciudades, y en Chile, en Argentina, hay una alta movilidad ocupacional, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es la composición de los ingresos familiares, mostrando la diferenciación en las estrategias de vida. Y fíjense, tenemos en puntos amarillos los niveles de ingreso familiar. Entonces vamos de altos ingresos a bajos ingresos, ¿no? Si seguimos esa curva. Lo que tenemos que aquí es que un 17%, menos del 20% de las familias, depende no de la quinoa, sino de su integración y participación en mercados de trabajo. El segundo grupo de mayores ingresos también, que no son tan altos como el primero, pero significativamente altos, hace ambas cosas, combina efectivamente la participación laboral con la producción de quinoa. Y tenemos el tercer grupo, que es casi el 50%, ¿no? 47%, que depende fundamentalmente de la quinoa. Y después de este grupo tenemos un grupo mucho menor que depende de la quinoa y de la producción de camélidos, y el último grupo. Ahí en círculo hemos querido mostrar que esa estrategia, que es de una minoría, es en realidad la más sostenible y la que tradicionalmente ha sido adaptada, ¿no? Combinar camélidos con la producción de quinoa, lo que implica tener tierras en descanso, lo que implica poder acceder al abono orgánico, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la tradicional, la que históricamente se ha adaptado, pero que actualmente es adaptada por una minoría. No voy a entrar a detallar las estrategias específicamente, porque hemos visto ahí qué características tienen en promedio estas familias, pero básicamente llegamos a estas conclusiones. La diversificación de los ingresos familiares es una característica central de las familias productoras de quinoa. No hay especialización, ¿no? Es decir, todos producen quinoa y están ahí. Hay una gran diversidad, específicamente 5 estrategias claramente diferenciadas que derivan de esta información que tenemos. Otra cosa muy importante, el empleo asalariado por cuenta propia representa una fuente muy importante de ingresos familiares, muy importante. Es más, mayores ingresos no están necesariamente asociados a mayor producción y comercialización de la quinoa, ¿no? Sino más bien a una capacidad de integrarse en mercados y de participar en mercados altamente segmentados también, moverse en distintos contextos urbanos, rural, Bolivia, Chile, Argentina. Eso es lo que nos demuestra, ¿no? Y por otro lado, hay un costo asociado al manejo sostenible de la quinoa en este sentido. ¿Por qué? Porque esas pocas familias que parecen seguir practicando un manejo sostenible definitivamente están entre las que tienen menores niveles de ingreso. Bien, rápidamente voy a hacer lo mismo, el mismo procedimiento que hemos seguido para los otros países, ¿no? Con la misma metodología y con información recolectada de la misma manera, ¿no? En Laos el cultivo es el del café, la producción es en propiedad privada y productores asociados en cooperativas, muy bien. Se comercializa a través de empresas privadas, la tierra es propiedad del Estado, y lo que nos decían, en realidad nosotros cultivamos café para después, con los ingresos, comprar arroz, que tiene que ver con las condiciones de la tierra, las oportunidades del mercado y la necesidad de poder generar mejores ingresos en un contexto también de limitadas oportunidades. Pero lo que es interesante, encontramos en este caso 5 estrategias también, da la casualidad que son 5, pero el mismo patrón de diferenciación en los ingresos, ¿no? Mayores ingresos en este caso
están asociados con un pequeño sector, un pequeño porcentaje de productores de café que lo que hacen es producir seguro marginalmente, pero su fundamental actividad está en el empleo, viene de los ingresos que provienen del empleo por cuenta propia. El empleo asalariado también es importante para un significado, para un 8% de estos productores, y así sucesivamente. Tenemos un 24% que combina producción de café con trabajo asalariado, y los de menores ingresos, que estuvieran al otro extremo, son los que se ocupan exclusivamente de producir café. Pasamos rápidamente a Nepal. El cultivo es el cardamón. Vemos las características, no voy a entrar en muchos detalles por cuestiones de tiempo. Voy a saltar a la identificación de las estrategias, ¿no? En este caso encontramos 4. La semilla que ustedes ven ahí es la del cardamón, y lo que estamos viendo es la diversificación de los ingresos, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos es que un 11%, el primer grupo, la primera estrategia de vida identificada ahí, un 11% depende fundamentalmente también del empleo, ¿no? En este caso por cuenta propia. El segundo grupo de mayores ingresos depende de las remesas, pero las remesas son una reflexión del empleo de miembros de la familia fuera del hogar, fuera del país. En este caso, países árabes, cerca de Nepal, que ofrecen oportunidades laborales y de generación de ingreso, y este ingreso es una parte significativa de los productores de cardamón. Y así sucesivamente. Nuevamente allá el otro grupo, y tenemos el billete que está mostrando el empleo asalariado, ¿no? El ingreso que deriva del empleo asalariado. Y el último grupo, que no tiene los más altos ingresos, es el que se dedica exclusivamente a la producción de cardamón. Último país, Ruanda. Aquí hemos visto cultivo de papas, maíz y también porotos. La economía de Ruanda es una economía, el sector agrícola es un sector en transición, que podríamos denominar. En este caso, tenemos un Estado, un gobierno muy interesado en fomentar la exportación, y con un conjunto de políticas e incentivos orientados a que los pequeños productores, pequeños y medianos, puedan beneficiarse de oportunidades de exportación, fundamentalmente a países limítrofes como Congo, ¿no? Y además comercializar. Entonces es una agricultura de transición, que se encuentra de la transición de la subsistencia a la comercialización y exportación. ¿Ya? Y los resultados son diferentes, ¿no? En este caso vemos en verde la parte que representa el porcentaje del ingreso que deriva de la actividad agrícola, ¿no? Y las familias con mayores ingresos vienen de ese sector. Hay familias que también complementan la actividad agrícola con la actividad en un mercado de trabajo. Bien, voy a pasar rápidamente a las conclusiones. Lo que hemos hecho es, bueno, identificar cada estrategia de vida, tratar de entender, fundamentalmente en términos de capitales, ¿no? El capital, como nos hablaba Corín, nos parece bien importante esa forma de hacerlo, porque ahí podemos ver las diferencias de capital humano, en términos de educación, de acceso a capital natural, de capital social, que es bien difícil de medirlo estadísticamente, ¿no? Cuantitativamente. Bien, ¿y a qué llegamos, no? Básicamente, a través de esta comparación, podemos concluir que los productores agrícolas que se dedican, pequeños y medianos, que se dedican a la exportación, tienen estrategias de vida que se caracterizan para comenzar, altamente diversificadas. Entonces aquí no hay un solo tipo de productores ni dos, ¿no? Hay mucha más diferenciación, y eso es lo que nos importa. La pluriactividad es una actividad central, es una característica central de estos productores. No dependen exclusivamente de la producción del cultivo de exportación. Es más, a mayores niveles de ingresos, menor dependencia de la producción agrícola. Pero aquí el outlier es Ruanda.
y vemos que en este caso estamos frente a una agricultura en transición, que está todavía experimentando con la comercialización para luego ir hacia la exportación, con ese objetivo, ¿no? Otra característica fundamental es que dependen de oportunidades laborales fuera de la agricultura familiar. Y aquí hay un rol muy importante para el mercado de trabajo y para conocer mejor las características de estos mercados de trabajo dentro del país y fuera del país, porque son mercados, por ejemplo, en el caso de los productores de quinoa, oportunidades laborales establecidas hace mucho tiempo, enraizadas en esa movilidad laboral que siempre ha caracterizado a la población de los Lipes, por ejemplo. Entonces ahí hay personas que tienen nos decían, nosotros tenemos nuestra estancia, bueno, también en Atacama, y claro, nuestra casita en Uyuni, etc. Entonces siempre me parece importante comentar sobre esto, porque resultados de los censos donde se muestra, digamos, un porcentaje de la población rural, un porcentaje de la población urbana, yo creo que tienen que ser analizados un poco detenidamente. Nosotros en la encuesta, anecdóticamente, les comento, teníamos una pregunta donde se decía, a ver, ¿tiene luz en su casa? O sea, ¿tiene acceso a agua en su casa? Y a veces surgía la pregunta, bueno, ¿en qué casa? ¿De qué casa estamos hablando? Tampoco estamos hablando aquí de personas que tienen casas y totalmente ricas, no están súper bien, pero sí tienen estrategias de movilidad ocupacional, y seguramente la casa más modesta es la que está en la parcela, ¿no? O en Uyuni, tal vez. Entonces ya ese tipo de preguntas ya resultan un poquito complicadas, ¿no? Y uno se pregunta de la practicabilidad de este tipo de información. Bueno, bien, cuando decimos que dependen de oportunidades laborales fuera de la agricultura familiar, nuevamente es importante ver los mercados de trabajo, ¿no? ¿Cómo se acceden a estas oportunidades laborales? Básicamente dependen de las condiciones de la economía también, ¿no? O sea, de las condiciones del nivel de industrialización, del rol de la minería, que puedan ofrecer oportunidades laborales temporales, por cuenta propia. El comercio es otro de los sectores donde están. Depende también de las oportunidades en países aledaños. Los países árabes son los que, por ejemplo, proveen oportunidades para los trabajadores de carbón en Nepal. Y esa es una fuente completamente casi institucionalizada de generación de ingresos, ¿no? Por un lado está eso, las condiciones locales, nacionales y hasta fuera del país que puedan ofrecer estas oportunidades para una efectiva diversificación. Y por otro lado están los factores de capital humano y capital social de las personas que les puedan ayudar a acceder a estas oportunidades. Educación es un factor importante, pero también cuando hablamos de capital social estamos hablando del uso de redes de información ya establecidas hace tiempo, ¿no? Que puedan ayudar a lograr esta diversificación de ingresos. Hay altos costos asociados a la adopción de prácticas sostenibles. Los incentivos inmediatos en el corto plazo son producir más intensivamente y tratar de vender lo más posible antes de que el precio baje. Ese es el incentivo perverso. Entonces hay un costo muy alto asociado a tener una estrategia sostenible. Ya estoy terminando. Y finalmente, y aquí está también un tema muy, muy importante, estos productores están participando en mercados globalizados y son altamente vulnerables a estas fluctuaciones. Y son estos mercados, no es el mercado externo, son mercados segmentados, por lo tanto con diferentes reglas en cada segmento, son bien diferenciados, son imperfectos, con altos costos de transacción para entrar y participar, y por lo tanto son un poquito inaccesibles, ¿no? Y vuelvo a la frase que tenía, la globalización. ¿Qué implica? Mercados de exportación segmentados, como ya decía, imperfectos y asociados a altos costos de transacción que tienen que ver con la información, con la regulación, etc. Pero también tienen que ver con consumidores informados cada vez más.
sobre los consumos, sobre los productos que están consumiendo. ¿De dónde vienen? ¿Son producidos orgánicamente? ¿Están usando prácticas sostenibles? Las demandas son especializadas y los productos pueden ser identificados. Entonces, esto nos muestra un contexto bien desafiante para que estos productores puedan entrar en este mercado. Lo que hemos visto en todos los casos es que la forma de hacerlo no es individual, es a través de la asociación. En el caso de la quinoa tenemos asociaciones de productores de quinoa, pero en otros contextos lo que tenemos es pequeñas asociaciones también y deseos de que éstas puedan ser mayores. Porque ahí, a través de la asociación, lo que pasa es que se incrementa la capacidad de agencia de la que nos hablaba Corina, la capacidad de negociar mejores términos para entrar a este mercado. Pero después de la asociación viene el gran desafío de la transformación. Realmente vamos a entrar a estos mercados con el cultivo vendido quinoa orgánica como tal, o lo vamos a transformar. ¿Cómo lidiamos con esta vulnerabilidad y con estas fluctuaciones? La respuesta es añadiendo un valor agregado, ¿no es cierto? Pero ese tema es otro desafío, porque eso tiene que ver con industrialización. Tenemos asociaciones para comercializar y que estas asociaciones pasen a industrializar, eso ya es un tema complejo. Bien, lo dejo aquí, gracias.